Lo más probable es que un montón de personas, e incluso gamers, puedan llegar a pensar que Nintendo solo hace juegos para niños, pero sabemos que eso está lejos de la realidad. Incluso ha entrado al género de los survival horror, nada más y nada menos que con Eternal Darkness. Así que vamos a platicar de esta joya del horror en este Monolobits. Pues así es, entes, estamos iniciando una época bastante especial en el año. Yo soy Team Fin de Año definitivamente. Amo los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre porque hay un montón de cosas que celebrar, y entre ellas el Día de Muertos y el Halloween. Así es, estamos en la época que para muchos es de terror y en la época en la cual celebramos a la muerte, por lo menos aquí en México, ¿no? Y es una oportunidad perfecta para disfrutar un montón de títulos de terror que están en los catálogos de las diferentes consolas. Uno que a mí me encanta, uno que me fascina y que aunque no he hecho aún mi top de juegos de terror favoritos, seguramente estará en los puestos más altos, es Eternal Darkness Sanity's Requiem. Así es, un juego de nada más y nada menos que Nintendo. Así es, si bien los desarrolladores son de Silicon Knight, o fue la desarrolladora de Silicon Knight, el sello, el publisher es Nintendo. De hecho, la franquicia es de Nintendo, ¿no? Muchos podrían creer, y lo platiqué en el intro, ¿no? Que Nintendo solo hace juegos familiares, pero definitivamente los que lo dicen no conocen este título. ¿De qué va Eternal Darkness? Primero tendría que platicar un poco acerca de mi propia experiencia con el juego. En realidad, si bien yo sabía por revistas que existía, nunca tuve mucho interés en hacerme de él. Yo recuerdo que en aquella ocasión, no recuerdo si fue mi cumpleaños o pasé algún año escolar con muy buenas calificaciones, pero como resultaba tradición en esas ocasiones, pues mi mamá me compraba un videojuego. Fuimos al lugar, si no mal recuerdo era un Sears, no sé cómo lo pronuncian, a comprar, y no había realmente nada de lo que yo hubiera estado esperando, y pues estaba ahí Eternal Darkness, así que pues mejor que nada era Eternal Darkness. ¡Pum! Una vez que lo empecé a jugar, no pude parar con todo y el miedo que me provocaba, ¿no? No recuerdo muy bien qué edad tendría, no era un niño demasiado pequeño, pero tampoco era demasiado grande, y la neta es que sí me metió muchos sustos bastante interesantes. Tampoco recuerdo si fue mi primer juego de terror. Creo que sí, creo que fue mi primer juego de terror, porque yo todavía no había llegado a la saga de Resident Evil o a la saga de Silent Hill. Entonces, no, fue mi primer juego de terror. Este juego de Silicon Knight, publicado por Nintendo y desarrollado por Silicon Knight, fue un título que fue pensado primero para el Nintendo 64, pero con las capacidades del cubo y ya con la nueva consola tan cerca, se traspasó todo el desarrollo a la nueva consola, al cubito moradito. Esto se ve reflejado en el aspecto técnico. Creo que Eternal Darkness no es el juego más pulido visualmente hablando que tiene el GameCube. GameCube tiene maravillas visuales. De hecho, GameCube sabemos era la consola más potente de su generación. Pero el traspasar un juego de Nintendo 64 al GameCube, pues traía sus consecuencias. En este caso, que si bien sí, no eran gráficos de 64 ni mucho menos, pues no alcanzaban el pico de la consola. Sin embargo, más allá de esto, en realidad creo que no hay nada que reprocharle al título, ¿no? Es un survivor horror hecho y derecho, y que además impacta por las novedades que trae. No era simplemente copiarle a Silent Hill o copiarle a Resident Evil, era realmente aportar algo al género. Eso es lo que siempre hablamos de Nintendo. De una u otra forma trae cosas novedosas, ¿no? Y si bien probablemente la idea original fue de Silicon Knight, Nintendo supervisó y dio luz verde a lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me refiero? El progreso de Eternal Darkness es bastante curioso porque no manejas a un único protagonista, sino que vas manejando a varios a través de la lectura de un libro.
Un libro cuyos capítulos, cuyas páginas vas encontrando escondidos en una mansión enorme, donde tú estás investigando la muerte de tu abuela, como Alexandra, de tu abuelo, perdón, como Alexandra Roivas. Vas encontrando páginas de este libro llamado Eternal Darkness, y a través de la lectura vives lo que otros personajes vivieron en su momento. Realmente tú recorres un montón de tiempo a través del juego, manejando en diferentes escenarios a distintos personajes que todos en conjunto luchan para detener la llegada de un Ascent, de un antiguo que pretende dominar el mundo humano. De hecho, dominar el universo y con ello, pues nuestro mundo, ¿no? El juego está bien metafísico, está bien loco y eso hace que tenga un toque de horror bastante especial. Lo que a mí me llama mucho, o me llamaba mucho la atención, me llama todavía evidentemente la atención de Eternal Darkness, es que su miedo no está provocado directamente por sustos de repente, ¿no? Ya saben que hay juegos que te ponen enemigos por aquí, por allá, que te salen de repente y eso es lo que te mete mucho miedo. En realidad, Eternal Darkness tiene una manera de provocarte, de infundirte horror bastante especial. ¿Por qué? Porque lo hace, primero, a través de la historia. Estás luchando o estás tratando de detener la llegada a nuestro universo de un ente todopoderoso, casi casi una deidad que arroja sobre nuestro mundo sus influencias monstruosas y demoníacas, ¿no? De entrada, el sentirte tú solo, porque tú eres uno de esos pocos paladines de la humanidad, porque nadie sabe y nadie te creería, el sentirte tú solo en contra de estas grandes amenazas y no saber realmente a qué te estás enfrentando, hace que te sientas desesperado en muchas ocasiones. Y creo que la desesperación en general provoca mucho miedo en las personas, ¿no? El no tener control de las cosas provoca mucho miedo en las personas, ¿no? De ahí que Silent Hill sea grande en ello, porque provoca esta incertidumbre de no saber qué pasa, de no tener control ni de tu propia mente, que te hace atemorizarte por completo. Y Eternal Darkness lleva precisamente este punto a otro nivel. Eternal Darkness introduce una barra de sanidad. Digo, tenemos barra de vida, lo que tienen en todas los juegos, bueno, la mayoría. Tenemos barra de magia, que también es común en muchos juegos, pero se incluyó una barra muy especial de sanidad. A medida en la que tú vas enfrentando monstruos o simplemente ellos te ven, obviamente te sientes atemorizados y hay que ponernos en el lugar de los protagonistas, ¿no? Si tú de repente vieras un monstruo y este monstruo voltea a verte a ti, te empiezas a volver loco, ¿no? No solo te da miedo, sino que empiezas a dudar de todo lo que está pasando. Esta barra de sanidad con estos encuentros con los monstruos, con estos sustos que te dan, con estas impresiones, más que sustos, que te dan las bestias y las situaciones que vives, pues se va bajando, va disminuyendo. Eso provoca que literalmente pierdas la cordura y empieces a ver cosas que no están pasando. Esto está increíble porque llega un punto en el cual empiezas a dudar de lo que es real en el juego y lo que no es real, ¿no? Empieza con cosas bastante particulares o levecitas que incluso podrías pasar desapercibidos, pero no. De repente vas en un pasillo de la mansión y una estatua, un busto, empieza a seguirte con la cabeza, ¿no? Incluso para muchos que no ponen mucha atención podría pasarles desapercibido, pero un busto empieza a seguirte con la cabeza. No es un enemigo, es un elemento decorativo en la mansión, pero wow. Y después empiezas a ver gotas de sangre en la pared. Y de ahí para el real, ¿no? De ahí se continúa. Pronto el juego se mete o rompe la cuarta pared y empieza a bajarte el volumen de tu televisión, por ejemplo. Aparece, ¿no? La gráfica, la interfaz que se veía cuando tú le bajabas a tus teles de aquella época, y se iba el sonido, ¿no? O de repente se apagaba no se apagaba, sino se hacía el efecto de que se apagaba la consola de repente o que se corrompían tus datos. Esto entre otras muchas cosas. De repente entrabas a un cuarto
caminabas, empezabas a explorar un poquito y empezaba a caérsete un brazo, se te caía el otro brazo, se te explotaba la cabeza, no sabías qué estaba pasando y de repente regresabas a la entrada antes de haber pasado al cuarto. Así como estos, había un montón de diferentes efectos provocados porque te bajara la barra de sanidad. Si no te bajaba, pues evidentemente esto no pasaba. Pero podemos vislumbrar lo grande que es esta idea. Era definitivamente emocionante, era definitivamente atemorizante por esto, porque otra vez parecía que no tenías control de tu propia mente. Y ya no solo tu personaje, tú mismo, porque tú mismo ya no sabías qué estar esperando, incluso a tu alrededor, ¿no? A tu alrededor fuera de la pantalla. Esto que se logró con Eternal Darkness es increíble, es impresionante, ¿no? Obviamente tiene algunas cosillas que podríamos criticarle. El aspecto gráfico, por ejemplo, que a mí en mi caso no era lo más importante, pero evidentemente con un aspecto gráfico un poquito más pulido, seguramente daría más miedo por el aspecto de inmersión, ¿no? Yo me imagino un remake en esta época y seguramente sería la locura, pero ahorita platicamos al respecto. Otra cosa que podríamos criticar es que falta variedad en los escenarios. De repente algunos de los personajes, porque eso sí, variedad de personajes no hay y cada uno es diferente. Cada uno tiene una barra de salud más grande, una barra de sanidad más grande, una barra de magia más grande o más pequeñas, dependiendo las características de cada personaje o incluso la época en la que vivían. Empezamos desde la época del Imperio Romano, pasamos por los persas, pasamos por la época de Carlomagno, incluso la guerra del Golfo Pérsico. Hay un montón de épocas diferentes con distintos personajes a controlar y con distintas características cada uno. Sin embargo, los escenarios que recorren muchas veces son los mismos que otros, obviamente justificados con la historia, de la cual no voy a hablar demasiado para evitar spoilers, pero sí justificados por la historia. Sin embargo, hubiera estado muy cool que hubiera más escenarios porque realmente lo valía totalmente. La música impresionante, los efectos de sonido, los efectos ambientales, y la poca música, porque en realidad Eternal Darkness no tiene tanta música como podríamos creer, pero la poca que tiene está increíble, ¿no? Y te lleva o te crea una sensación también de desesperación increíble, ¿no? Un miedo que proviene de esa sensación que es muy difícil de describir. A mí me lo provocó por completo y aún así me complica decir con palabras lo que te produce Eternal Darkness, ¿no? O por lo menos lo que en ese momento podría llegarte a producir. Tal vez ahora con obras técnicamente más avanzadas, alguien que juegue Eternal Darkness hoy en día podría no parecerle tan apantallante precisamente por ese aspecto. Sin embargo, nadie va a negar, nadie que lo juegue, que el asunto de la sanidad, el asunto del miedo que te produce es de otro nivel. Al final, Eternal Darkness te trae un montón de posibilidades porque también el replay value de este juego es increíble. Tiene diferentes finales porque te puedes enfrentar a diferentes Asians. Hay una elección por ahí a principios del juego que tienes que hacer y en base a esa elección te puedes enfrentar a tres antiguos diferentes, cada uno con sus características particulares. Yo te recomiendo, si lo vas a jugar pronto, que ojalá pronto llegue al Nintendo Switch Online, te recomendaría empezar por Celotat. Color verde, yo te dejo por ahí. Color verde, elige ese y creo que la vas a pasar mal de inicio. Creo que elegir a Celotat es como el nivel difícil. No lo sé, tendría que platicarlo con otras personas que hayan jugado Eternal Darkness, pero a mí me parece que Celotat sería el nivel difícil. Elige color verde para que te venga la locura. Pero bueno, ahora, ¿por qué viene todo esto? Más allá de que obviamente es la época de los sustos, del terror y que hay que recomendar muchos juegos de este género. Primero porque probablemente no esté tan lejos de llegar al Nintendo Switch Online de GameCube en Switch 2 y esto sería una maravilla porque es un juego que tristemente no ha tenido el reconocimiento que merece porque no tuvo en su momento la popularidad. Poco a poco se ha hecho de culto, ¿no? Se ha hecho de culto porque los que lo jugamos sabemos lo maravilloso que resulta este título, pero en realidad no es algo mainstream, no es algo que haya jugado todo el mundo y merecen jugarlo. Merece el juego recibir amor
y las personas jugar esta obra de arte del survival horror, ¿no? Es un horror bastante particular, que tal vez algunos digan, esto está raro, sí, pero definitivamente te va a provocar sensaciones que muy posiblemente no hayas vivido con otros juegos. Ahora, ¿queremos un remake? Obviamente, ¿no? Definitivamente querríamos un remake o mejor aún, una segunda parte. Yo me volvería totalmente loco porque hubiera una segunda parte. Tanto me gusta que incluso yo estoy pensando que en cuanto salga en el GameCube, hacer otra serie, hacer un remake de la serie de Eternal Darkness, porque la tenemos en el canal. Pero cuando la grabamos había muchas dificultades técnicas, no había las herramientas que tenemos ahora y pues resultaba complicado. Ya con Switch 2 pues sería mucho más fácil hacer una serie y yo en serio sería mi primer remake de serie que haría de tanto que me gusta este título. Y no dudo, no dudo en que lo haría sin pensarlo, ya veremos. Pero mejor un remake con las capacidades de las nuevas consolas y las capacidades que los desarrolladores se les puede ocurrir sería impresionante, ¿no? Por ahí hay muchos rumores sobre Bluebird Team. Ya sabemos, estos que desarrollaron el remake del último Silent Hill o que lanzaron hace poco para Switch 2 Chronos, que les va muy bien el terror, están desarrollando algo para Nintendo. Hay una relación ahí con Nintendo, porque incluso los desarrolladores, eso no es rumor, eso es un hecho. Los desarrolladores de Bluebird Team han dicho que quieren que Switch 2 sea una consola de juegos de terror. Y eso obviamente nos abre las posibilidades. Están desarrollando un juego para Switch 2 y con esta buena relación, ¿por qué no Nintendo encargarles un remake de Eternal Darkness o mejor aún, un nuevo título de Eternal Darkness, ¿no? Si estos rumores llegaran a ser verdad, híjole, sería la ley, sobre todo en una época en la cual parece que los survival horror están regresando a su boom, ¿no? Tenemos Resident Evil, tenemos Fatal Frame, tenemos Silent Hill y, ¿por qué no, un regreso de Eternal Darkness a través de un excelente remake o a través de una secuela? La verdad, híjole, sería yo súper feliz. Ojalá los rumores sean verdad. Les digo, el hecho es que Blover sí está trabajando para Switch 2 y de hecho, pues, Chrono salió día 1 para Switch 2. Solo falta ver qué más van a hacer. Ojalá Nintendo realmente, ojalá Nintendo por favor tenga esta intención de traer de regreso a Eternal Darkness, lo cual no sonaría tan descabellado porque ya lo ha hecho con otras franquicias, ¿no? Dígase, por ejemplo, Emio, que pues es una franquicia que existía desde el NES y regresó con Emio no hace tanto tiempo para Switch, así que no dudo que Nintendo sí quiera dar ese paso y regresar a Eternal Darkness. Pero bueno, cuéntame tú en los comentarios, ¿a ti te gusta Eternal Darkness? Si no lo has jugado, totalmente recomendado. Lo que sí es que es difícil en este momento jugarlo, porque si no tienes GameCube, pues sí está bien perro, ¿no? Digo, si tuvieras el disco y lo juegas en Wii, se puede en GameCube y Wii, pero más allá de eso, en realidad no es posible, ¿no? Si se pudiera, más bien, cuando llegue a Switch 2, es una recomendación obligada para todos, pero mientras sí resulta difícil. Aún así, cuéntame en los comentarios si tú fuiste am, de aquellos privilegiados, de aquellos felices poseedores de un Eternal Darkness que lo llegaron a jugar. Y si no, también puedes compartirlo. Si eres, más bien, si eres un poseedor, puedes compartirlo con tus amigos en estas épocas para que le den una checada. Y si no lo has jugado, cuéntame qué tantas ganas le tienes a este título. Ahí está. Tenía muchas ganas de que este fuera mi primer video de Día de Muertos y Halloween. Estaba pensando en qué podía, cuáles eran las posibilidades y creo que recomendar y platicar un poco de Eternal Darkness fue la mejor solución. De nuevo, dime qué tantas ganas le traes si es que no lo has jugado y si ya lo tienes, ¿por qué no le das una revisitada al mundo de Alexandra Roivas y Eternal Darkness? Por ahora yo me despido. Ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda... ¡Toma el control!